entrevista sobre prostitución a Paula Fraga, que es maravillosa, que la hace Elena de la Vara. También, que es inevitable solaparse unas entre otras. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Somos muchas, lo que me alegra mucho también, defendiendo el feminismo. Ahí está. Te introducís, Lidia Falcón es licenciada en arte dramático, en Derecho, en Periodismo, doctora en Filosofía, fundadora del Partido Feminista, ¿cómo no? Y bien, Lidia, vamos allá. Con la primera cuestión que me surge, que no me había dado tiempo en la entrevista anterior, es ¿cómo llegas tú al feminismo? ¿Cuáles son tus referentes en el feminismo? Bueno, yo no llego al feminismo, diría que nací en el feminismo, porque yo soy hija, nieta y bisnieta de feministas. Claro, yo lo que me gustaría mucho explicar a las generaciones que me siguen, que me parece que no han sido instruidas en ello, es que España no fue siempre la España fascista nacional católica que o conocieron o les enseñaron o les contaron sus padres. Yo pertenezco a la España republicana, a la España que luchó durante 50 años para conseguir la proclamación de la Segunda República, desde el momento de la primera. Mi bisabuelo era masón, liberal, y estaba luchando por acabar con el régimen feudal y verdaderamente tía en España. Y después mi abuela era anarquista, mi padre comunista, mi madre también, mi tía, mi tío, el marido de mi tía, el capitán de aviación Virgilio Leret, republicano y socialista, fue fusilado el 17 de julio del 36 en Melilla, cuando estaba defendiendo la base de Hidros de Mar Chica en defensa de la República. Bueno, por lo tanto, la educación, la formación, la información que yo la de esa España que deseaba la igualdad muchísimo más tranquila y solidaria que proclamábamos, el peso, ¿verdad?, la losa que teníamos sobre todo el pueblo. Porque supongo que usted no sé si les contaron que también consagra ley de matrimonio y divorcio civil. Esto era muy naturales y de luchas feministas. Aquella España no era tampoco una secta pequeña y minúscula. El 12 de febrero de 1936 gana las elecciones el Frente de la coalición de todas las fuerzas republicanas, que iban desde católicos de derechas, como fue el presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, hasta los comunistas. Y el Partido Socialista, fundamentalmente, porque era el partido más grande que había entonces en España, era republicano. Entonces era republicano. Este partido de hoy, este PSOE, que está siempre haciendo alabanzas al rey y que considera que si acabamos con la monarquía caeremos en el caos, fue el principal arquitecto de que en España se promulgara la República. Tanto Indalecio Prieto como todos los demás dirigentes del Partido Socialista fueron los que mantuvieron durante los 6 años, duró durante la guerra también la República, y además mantuvieron también la resistencia, estuvieron en los frentes de guerra. Un sindicato socialista, UGT, que fue uno de los que más apoyó y estuvo en todos los frentes de lucha que hacía falta. Y además, claro, es el que promulga la República, porque sin él, sin la fuerza que tenían sus votos y la cantidad de asociados que tenía, hubiera sido imposible. Que nadie piense que el Partido Comunista en aquel momento tenía gran fuerza. Se había constituido el año 20. Este año se cumple un siglo de la constitución del Partido Comunista de España. Tenía muy pocos afiliados y cuando empieza la guerra no tiene diputados o tiene muy pocos. Pero estamos en el cambio hacia un mundo distinto del mundo monárquico y semifeudal que teníamos. Yo quiero explicarles a todos los que nos quieran escuchar lo que
impuso la Constitución de la República, porque me he oído, estoy oyendo muchas veces esa especie de mantra, ¿no? Ese mensaje de la República no es imprescindible. ¿Por qué? Hay repúblicas bananeras, ¿no? Hay repúblicas que son unas tiranías, y en cambio las monarquías sueca o noruega pues son una democracia avanzada. Pero miren, no comparen nada, no comparen Suecia con España, y tampoco Honduras con España. Nosotras, desde este país que se ha construido con tanto sufrimiento, lo único que queremos es que nos devuelvan nuestra república, aquella que se constituyó el año 31 y que tan sangrientamente nos arrebataron. Y entonces, con un poquito de interés, se lean por lo menos algunos artículos de aquella Constitución, porque el artículo primero dice que España es una república de trabajadores de todas las clases. Es que la Constitución abole los títulos nobiliarios y se han acabado las distinciones, por lo menos, pero teóricas, las distinciones entre las clases aristocráticas y los trabajadores. Es que esa república que consagra la igualdad entre el hombre y la mujer es también económica a la Iglesia Católica. Le dedica 6 o 7 arcial. Se le prohíbe la propiedad de los bienes, se le incautan todos los bienes que tenía y se le prohíbe la enseñanza. Además de que tampoco estaba permitido salir con los hábitos a la calle. Cuando inmediatamente que estos artículos se promulgan, empiezan a conspirar todas las órdenes religiosas, se expulsa a los jesuitas, se disuelve la orden y se expulsa de España. Y llegado el momento en que el clamor continuo contra la República hacen que detengan, que se lleven a prisión al cardenal Segura, que era el cardenal primado de España que estaba en Sevilla. Ustedes que tienen ahora estas herramientas estupendas que la tecnología nos permite, busquen en Google de aquel momento, el año 31-32, que pone a Segura llevan preso, aparece el cardenal con sus arreos, con aquellas vestiduras tan estrambóticas, entre 2 guardias civiles. Bueno, es que además en la República se detiene y se procesa al banquero Juan March, que ustedes no sé si saben, pero la banca March sigue existiendo, pero era el gran banquero de España, era como el botín que luego hemos tenido, ¿no? Y se le encarcela y se fuga de la cárcel porque compra al director de la prisión. Se van los dos en un autogiro, en un helicóptero, que aterriza en el patio de la prisión, directamente a Suiza. Desde allí, claro, sigue conspirando contra la República y además financia el golpe militar. ¿Qué supone esto? Que la República se enfrenta al capital y a la Iglesia, los dos grandísimos poderes que había. No crean tampoco, ustedes no crean que el ejército era fascista en su totalidad, porque si lo hubiera sido no hubiera habido guerra. En Chile, donde vivimos, no ustedes tampoco, pero nosotras, nuestra generación, ya vivimos desgraciadamente con aquella angustia, el golpe contra Salvador Allende. Había unas informaciones, yo recuerdo aquella crónica, no se me olvidará nunca, que decía todavía se oyen disparos en Santiago de Chile. Y ese todavía era 7 días después del golpe. Pues bien, en España, la crónica que pone todavía se oyen disparos en el Pirineo es 14 años después de terminada la guerra civil. La guerra civil que dura con el enfrentamiento ni con la derrota total de los republicanos. Hay guerrillas en toda España, especialmente en los sitios montañosos, naturalmente Asturias, Galicia, el Pirineo y en Andalucía, en Sierra Morena y también en Valencia, en las montañas de Valencia. Bueno, pues el año 55 se dicta el año 54 se dicta por Franco una orden o decreto por el cual ya considera disuelta lo que llaman el maquis o los guerrilleros que existían. Y eso era 14-15 años después de terminada la guerra civil. De modo que la resistencia de nuestro pueblo, de nuestras organizaciones sociales, sindicales y feministas y políticas, era enorme contra el fascismo. El ejército fascista no hubiera ganado nunca la guerra si no hubiera sido por el apoyo espantoso que dieron a la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Y naturalmente
los tuvieron las llamadas democracias occidentales, ¿no? El Reino Unido, Francia, toda la supuesta comunidad internacional democrática y Estados Unidos. Ahora bien, de todos esos países y muchos más, se unen todos los que querían defender la República Española, pero sobre todo enfrentarse al fascismo que se nos venía encima. Y así llegan las Brigadas Internacionales, un nombre que quizá les suena. 22 países, los hombres y mujeres de cada uno de ellos se organizaron, además individualmente, privadamente, no tenían apoyo de sus gobiernos ni de sus estados, algunos los detuvieron allí, y se organizan para venir a España a librar la guerra porque sabían que aquí era donde se defendía la democracia, la libertad y el futuro. Que si se perdía, como sucedió, lo que venía era el horror, la terrible historia que fue la Segunda Guerra Mundial. Y de allí todo lo que ya hemos vivido. Pero yo les diría a ustedes, a los que van a empezar a vivir, lo que están viviendo ahora, de desigualdad, de humillación para las mujeres, los republicanos perdimos la guerra civil. Y eso no lo olviden nunca, porque la reclamación de la República es una de las reivindicaciones que el feminismo tendría que tener como fundamental. Yo me siento muy desilusionada, podría decir, no quiero utilizar palabras más éticas, me siento muy desilusionada cuando veo que el movimiento feminista está completamente indiferente ante esta monarquía que domina el panorama político y económico, y que para ellas reclamar la república pues es como un capricho que tiene el partido feminista, ¿no? Pues es que sin república ustedes no vivirán un periodo ni de prosperidad ni de igualdad, porque la monarquía es el arquitrabe que sostiene todo el conglomerado económico, es el que está aliado absolutamente con las grandes corporaciones internacionales, es el cómplice absoluto de la OTAN y del Departamento de Estado de Estados Unidos, que es al final quien nos gobierna. Y que la república, la reclamación de la república no entre como fundamental en las reclamaciones del movimiento feminista me parece una torpeza, me parece una ignorancia enorme y me parece una equivocación, porque quieren abolir la prostitución, lo hizo la Segunda República, ¿verdad? Y los liberatorios de prostitución los montó la primera ministra de Sanidad, que fue una mujer que era... Y además el aborto, la primera vez que en España se legaliza el aborto es el año 37, en plena guerra, cuando la misma ministra monta todo un sistema sanitario para practicar el aborto de una manera sanitaria, de una manera aséptica y naturalmente gratuita. Bueno, todo esto no son anécdotas. No se trata de que el movimiento feminista solamente haga un recordatorio y le ponga un homenaje o una estatua a Clara Campoamor porque batalló por el voto. Ya Federica Montseny yo creo que nadie la conoce. Es que es el sistema el que estamos pretendiendo que cambie en favor de la mujer y de las clases trabajadoras. Y eso no se puede conseguir con esta monarquía que tenemos, porque la monarquía la montaron en la transición para mantenerlo, para mantener el poder del capital y del patriarcado. Efectivamente, además no hay que olvidarse de que fue el mismo Franco el que designó al rey en el 69. Esto hay mucha gente que no lo sabe y que piensa que fue después. Van a contarnos pues que eso ya ha pasado, ¿no? La historia además no sé, para ustedes pasa con una velocidad de vértigo y se borra, ¿no? Es como cuando borramos del ordenador un mensaje, ¿no? Pues ya no queda nada. Pero no es así. No se trata de que el Juan Carlos, que además ya se ha demostrado que es un golfo, y ha tenido la primera vez en la historia de España, y yo creo que del mundo, que un rey sale en televisión a pedir perdón por las golferías que había cometido. Es la primera vez. El escándalo tenía que haber sido extraordinario. No lo fue bastante. Que además el yerno del rey está en la cárcel por robar. Y que la hija del rey ha sido procesada y condenada por ser cómplice del marido. Pues todo esto no es lo importante siquiera. Ni siquiera es lo importante que esa familia real, toda la familia, toda la casa real, está subvencionada
por las grandes satrapías, por los países árabes, que son los que nos proporcionan el petróleo que no tenemos, y de la que cobran las comisiones. Eso está además pactado entre los partidos políticos que pilotaron la transición. El señor Juan Carlos, cuando llega a España con 14 años, no tiene un céntimo. Y el padre, el don Juan, que era otro Juan, que vivía en Estoril, en el casino, que es donde les gusta vivir a los reyes de España, tampoco tenía nada, lo mantenían un supuesto consejo de don Juan, que le iban dando algún dinero. En este momento, esa familia es una de las grandes fortunas del mundo, porque ha cobrado durante 50 años las comisiones de todas las fuentes de energía que no tenemos. La electricidad, el gas, el petróleo. Y eso se le ha consentido, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el chico es guapo ahora. Se le ha consentido porque es el cómplice primero, es el que mantiene el sistema. Saben perfectamente, ustedes no lo saben, y las feministas no lo saben, y digo que los sindicatos parecen no saberlo, que proclamar la república y acabar con este entramado sería el primer paso de una revolución hacia un mundo socialista y feminista. Pero los que sí lo saben son los capitalistas. Estos sí que lo saben. Estos sí que están haciendo todo lo posible para que semejante pretensión, que es una pretensión democrática nada más, que sea un Estado republicano como son la mayoría, piedra que desmontaríamos el sistema patriarcal que nos oprime. Bueno, yo he dado casi un meeting, pero es que... Muy bien. Además, en conmemoración con el 14 de abril, que fue... Tiene que ser el feminismo un día, el 8 de marzo, ¿no? Entre otras cosas, nos ha engañado y nos ha comprado, ¿verdad? Ahora la situación económica que se nos viene encima es verdaderamente patética, ¿verdad? Durante muchos años, ¿verdad? Bueno, por lo menos supongo que casi toda su vida, cuesta comodidad, bueno, bastante relativa y desde luego mucho más modesta. Esa es una manera de anestesiarnos. Bueno, pues esto se acaba. Lo que pasa es que la anestesia dura que trabajan mientras tanto. En vez de estar organizándonos, dar fuera a esa familia real que es, bueno, la carcoma primera de nuestro país. ¿Cuándo despertó el feminismo? Pues yo sé, naturalmente, que muchas han sido educados en una familia de derechas, han vivido incluso la etapa de nadie. Pero, claro, suponer que como les he dicho antes, que la República estaba gobernando cuando se desencadena el golpe militar, si no, no hubiera hecho falta, naturalmente. Y que, por tanto, mucho más que la mitad de nuestro país era republicana. Y que mucho más que la mitad del ejército español era republicano. Y que mucho más que la mitad de los campesinos y trabajadores intelectuales y científicos investigadores, porque todos acabaron en el exilio, eran republicanos. Y que solamente en ese momento despega la investigación, despega la universidad, despega la intelectualidad, la literatura y el feminismo. Y estas compañeras nuestras, que están tan indiferentes y con esta reclamación, que incluso supongo que me ven a mí como una obcecada, una fanática, piensen que solamente con un régimen republicano nuestras demandas, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros propósitos se podrán cumplir. Que ni siquiera los pequeños parches que estamos pidiendo, ni la abolición de la prostitución, ni la protección de las mujeres maltratadas, ni la prohibición de los bienes de alquiler, saldrá adelante con este régimen, porque todo eso lo defiende el capital, y el capital defiende la monarquía. Totalmente. Además que la Tercera República es ya necesaria y es que es el legítimo orden que le toca al país, es lo que nos han arrebatado y lo que ya nos merecemos de una vez por todas. Por supuesto. Y tampoco olvidemos que, claro, en todos los países que ayudaban a Franco también estaba la Portugal de Salazar, aunque tuvieron sus diferencias, pero bueno, ahí las tropas durante la Guerra Civil, también en España. Y también a colación de esto, te quería preguntar sobre el 25 de abril, que es cuando se hace la conmemoración de los claveles, muy importante también en Portugal. La revolución de los claveles, sí, el 25 de abril, hace 2 días. Yo también escribí algo con motivo de ello, recordándolo y exigiendo que todos
todos los conmemoremos y los recordemos. Claro, de ello se sigue que hoy, en este desastre y caótico que están viviendo los países europeos, con la salida de unos movimientos populistas verdaderamente ridículos y otros fascistas, Portugal sea los más inteligentes, los que han montado un gobierno, bueno, socialdemócrata, bastante modesto y sin pretensiones, pero que no ha caído en manos de la derecha, como nos está pasando en tantos países, ni de tampoco esos movimientos populistas que al final en realidad no son más que un apoyo de la derecha, ¿no? Y claro, es que cada uno, todas nosotras y todos los pueblos somos hijos de nuestra historia. Porque si no, pues si fuéramos huérfanos seríamos como marcianos, ¿no? Habríamos caído de otro planeta. Todos somos herederos de lo que hemos aprendido, de lo que nos han enseñado, de la vida que hemos vivido, de la experiencia que hemos sufrido. Y naturalmente la experiencia española, por lo menos en este trozo del planeta, es la más triste y desgraciada de todos los países que nos rodean. Porque tanto Portugal hizo su revolución, aunque fuera tardíamente, el 25 de abril del 74, como Francia, Italia, Alemania, no sé qué, no sé cuántos, pues las fuerzas democráticas ganaron la guerra. Y nosotros la perdimos. Claro, esto la izquierda queda a la deriva, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias tú ves que hay entre la izquierda de por aquel entonces, de los años 70, que también luchaba por recuperar estos derechos, con la izquierda progresista actual, que es neoliberal y pues como bien dices, está a gusto con el capital? Bueno, porque claro, los años 70, no sé si puedes imaginártelo, éramos muy desgraciadas. Yo les pido que recuerden, porque eso se ha comentado y se ha publicado últimamente, que todavía el año 77, terminando esa década, el 24 de enero, asesinaron a 5 abogados en la calle Atocha, al lado de mi casa. Yo vivo al lado del edificio donde fueron asesinados, y quedaron malheridos otros 5 personas. Bueno, pues éramos muy desgraciados en los años 70 y vivíamos bajo una dictadura. Eso algún día, en otra ocasión, claro, podríamos hablar de la diferencia de esta democracia, que aunque no nos guste, y lo que fue la dictadura, ¿no? Y por tanto, todo lo que ganábamos, y hablando del movimiento feminista, ¿no?, que se construye, y como comentamos otra vez, a partir del 75, todo lo que ganábamos, todo era positivo, todo era bueno, todo añadía un poco de libertad, sobre todo de libertad. La igualdad podemos tratarla, ¿no?, pero añadía un poco de libertad y abría alguna ventana al encierro en que vivíamos, y que ya hemos comentado, y que supongo que de eso algo sabes, ¿no? Bueno, pues por tanto, en aquel momento lo que suponía ser feminista, estar en el movimiento feminista, estar al lado de la izquierda, no digamos a la izquierda porque tampoco se portaron también los partidos comunistas ni socialistas, pero al lado, y por supuesto, pues claro, enfrentadas al fascismo, era un camino recto, el enemigo era común, el camino era recto, y todo lo que teníamos que luchar, lo único que teníamos que hacer era quitarnos las cadenas, ¿no? Lo único que teníamos que perder eran nuestras cadenas. Claro, han pasado 40 años. Esas conquistas, por lo menos la mayoría, no las hemos perdido. No hemos perdido el derecho al voto, ni al matrimonio civil, incluso a vivir en pareja como queramos, a la libertad sexual, al aborto. Ya más adelante no hemos avanzado, ¿eh? La violencia contra la mujer no ha parado, y algunas reivindicaciones, algunas conquistas todavía podrían estar en peligro, como el derecho al aborto. Pero lo hemos ganado. Ahora, en este momento, eso no tendría que ser el protagonista de nuestras reclamaciones. No vamos a ponernos a gritar por el voto, porque ya lo tenemos. No vamos a reclamar el divorcio, ya sabemos cómo está. ¿Qué ha pasado? Bueno, los enemigos se han organizado. Nosotros hemos pecado de ingenuas. Bueno, en general el pueblo lo es, y todos los oprimidos lo son. Y nos conformamos con lo que íbamos conquistando, creyendo que no tenía enemigos, que el campo era nuestro, ¿no? Avanzábamos, pero los enemigos existían y existen, y se iban a organizar.
La primera, podría decir, la primera sorpresa, por decir algo, era ver que cuando se había empezado a denunciar, nada más que eso, la violencia contra las mujeres, los machistas se organizaban en asociaciones que decían que los maltratados eran ellos. Cuando se aprueba la ley de violencia, que además es muy escasa y débil y no protege, sin embargo, en el acto, aparte de presentar un recurso de inconstitucionalidad, en el acto empiezan a hablar de denuncias falsas y a asegurar que contamos de la tragedia que viven las mujeres y de los malos tratos, que eso es mentira. Sí. Y a continuación, pues con la ola ya, tenemos que volver a remitirnos a que también la Unión Soviética se pierde el año 91 y por tanto la defensa y el referente de un mundo socialista, pues el capital se hace y se adueña de todo el espacio. Y el patriarcado está relacionado y unido a él, naturalmente. Y ahora nos salen con nuevos desconcertantes. Nos hemos quedado, supongo, muchas, no sé si alguien lo esperaba, absolutamente pasmadas ante las reclamaciones de los bienes de alquiler, ante la posibilidad y el negocio que está suponiendo utilizar a las mujeres pobres para fabricarles niños a los señores ricos, por reducirlo, ¿no? por hacer un resumen. Y ahora la ley trans, y esa ley trans que parecía, y no le hemos dado importancia la suficiente, no se la hemos dado, esa ley aparece también en los últimos años planteando algo insólito, ¿no? Insólito, que es la desaparición de las mujeres. Dicho de esta manera dirán que no es verdad, pero en realidad sería la síntesis, ¿no? Y el final de lo que se propone. A través de una doctrina completamente, surrealista, porque no se podría llamar de otra manera, y distópica, por la cual se dice que los seres humanos no tenemos un sexo construido desde el momento, además del momento de la fecundación. Los gametos se unen y allí, según la combinación que haga, serás una hembra o serás un varón, ¿no? Pues eso no existe. Eso, como dice la ley, es el sexo que se asigna al nacer. O sea, cuando se nace, alguien, que todavía he preguntado varias veces y no me han contestado quién es el que lo asigna, si lo asigna el cura, lo asigna el del registro civil, o la madre, o el médico, o la partera, no sé quién asigna, me dice, bueno, pues mira, diremos que esta es una niña, y a este diremos que es un chico. Bueno, y a partir de entonces, cuando empiezan a poder moverse y a mirar a su alrededor, porque lo aceptan de niños pequeñísimos, dicen, no, pues es que yo no, me han asignado este sexo, pero yo no, yo me siento, deseo, me autodetermino, lo que sea, ¿no? De otra manera. Creo que hay una secta, está ya, no sé si se dan cuenta, ¿no? De que tendrá que entrar también en la categoría de enfermedades mentales de la OMS, que dice que también te puedes sentirte un animal, ¿verdad? Tú te sientes perro. De diferente edad, o de diferente especie, de un diferente animal. Diferentes especies, bueno. ¿A dónde vamos? No solamente esto no se considera en el sentido que he hablado antes, ¿no? Cuando un hombre o una mujer deciden que se autodeterminan del otro sexo, no se considera por lo menos una patología mental, porque es evidente, y hay que atenderla, naturalmente, porque los enfermos mentales tienen todo el derecho a ser atendidos y cuidados y posiblemente con más inversión económica que las personas que estamos sanas, que no tenemos necesidad de esos servicios. Pero no solamente no se considera una disforia de género, que es como se llamaba antes, y por tanto con un tratamiento psicológico adecuado, y si de todas maneras tanta perturbación se tiene en ese estado, pues se le facilitan los medios para cambiarlo, medios médicos y medios quirúrgicos, que naturalmente se tienen que escoger y se tiene que dar el consentimiento informado a partir de la mayoría de edad, que es cuando se supone que tienes capacidad mental para hacerlo. Yo de mucha gente lo dudo, que a los 18 años se pueda ya decidir el destino total. Sí, creo que no deberían dar el derecho al voto, porque hay que ver las cosas que votan, ¿no? Pero, dejándolo así en un comentario un poco sarcástico, pues no, es que ahora esto se puede hacer desde la minoría de edad, desde cualquier momento, desde
cualquier edad. Y hay que aceptarlo, y hay que legalizarlo. Y a partir de aquí, toda una serie de consecuencias que ya otros países están viviendo, como el Reino Unido, en el cual hombres talludos y barbudos aseguran que se sienten mujer. Y como se sienten mujer, pues yo me voy a meter en el vestuario de señoras, o en el lavabo de señoras, o en el departamento de la cárcel de mujeres, o lo que sea. Bueno, son anécdotas. No es un problema de una anécdota, ni de un caso delictivo. Es un problema de una ideología y de una tendencia que ha entrado en la sociedad, que además no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Porque además, naturalmente, desmonta el movimiento feminista. Si no hay hombres y mujeres, ¿para qué vamos a ser feministas? Si todos somos seres, no sé, galácticos, que no tienen definición sexual, pues bueno, ya nos encontraremos en la calle, en el trabajo, o en donde sea, y ya no sé qué haremos, no sé cómo nos decidiremos, cómo nos relacionaremos. Esto todavía no lo han señalado, no lo han concretado. De momento, los problemas están visualizándose y están empezando. Y en otros países donde está vigente esa legislación ya se conocen. Claro, hay que impedir con bastante energía, con toda la que tengamos, que se apruebe esa ley espantosa de transgénero. Eso es lo que hay que impedir, porque se presentó un proyecto de ley el año 18, luego decayó la legislatura, hubo elecciones, etcétera, y no ha seguido adelante. Pero podemos suponer muy sensatamente que cuando la situación está de confinamiento, etcétera, y de baja actividad del Parlamento vuelva a recuperarse, van a presentarla nuevamente. ¿Y queremos que nuestros niños puedan ser hormonados a los 9 años? Claro, es que esto te iba a decir, porque aparte de atentar contra las mujeres, atenta contra estas propias personas que simplemente el gigante farmacéutico quiere aprovecharse, digamos, capitalmente, nuevamente, a raíz de que se hormonen, de que se mutilen y no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, tiene pies y cabeza para el capital y también para todo el sector el patriarcado, pero bueno, el patriarcado moderno, esta cosa que ha entrado en estos años, que era impensable en los 70, como tú me has puesto de comparación, ¿no? Era impensable que organizara toda esta conspiración para acabar con el movimiento feminista, porque es muy fuerte, todavía es muy fuerte. Hemos conseguido con tantas dificultades que se prestigie, que se tenga en cuenta el feminismo, que se considere para aceptarlo o para criticarlo, pero se considera, existe. No era como en los tiempos en los que ni existía, ni se podía pronunciar, y si lo reivindicabas, pues se reían de ti, nada más. Entonces, ante esta ofensiva, evidentemente el movimiento feminista tiene que unirse de una manera eficaz. Yo este llamamiento a la eficacia la hago, porque yo sé que hay miles de compañeras que están en muchísimas organizaciones, demasiadas, deberíamos ser menos, más numerosas, más grandes y más potentes, más fuertes que esos minúsculos grupos, la miriada de asociaciones en todas las provincias, ¿no? Pero están ahí, están trabajando y están firmes y quieren defender estos principios. Sí, pero hay que ser eficaces, porque por este camino nos pasaremos, pues podemos pasar perfectamente, no sé, 20, 30 años más. O sea, tú puedes ver a tus hijas en las manifestaciones del 8 de marzo, del 25 de noviembre, pidiendo que no nos maten, que no nos apaleen, que no nos violen, volviendo a repetir las mismas reclamaciones de hace medio siglo. Claro. Y entonces, ¿qué objetivos tiene a día de hoy el Partido Feminista para conseguir unas leyes públicas efectivas contra esta violencia? Bueno, nosotras hemos publicado, y supongo que por lo menos las interesadas en escuchar esta conversación lo sabrán, unos comunicados del Partido Feminista que de todos modos podéis encontrar en nuestro Twitter y además en la página web del Partido Feminista, donde está nuestro ideario. Claro, el programa electoral del Partido Feminista, por supuesto, plantea la proclamación de la República. Es el marco político y el marco económico, el marco social, el marco cultural en el que podemos llevar adelante el feminismo. No es más que el primer paso, ese no es el final de nuestro camino, ni mucho menos, pero sin ese paso no podremos dar los siguientes. Y, naturalmente, la agenda feminista
la agenda que se puede llamar feminista, porque lo otro no lo es, no es feminismo. Hay que abolir la prostitución, hay que prohibir la pornografía y prohibirla toda. Porque yo el otro día oí a alguien abolicionista que decía la pornografía violenta. No, la pornografía toda es violenta. Porque todo se basa en la humillación y la utilización de las mujeres por parte de violadores y de personajes inmundos que aparecen en esas películas. Completamente. Y que es donde además se enseña la sexualidad a los niños de hoy. Esto ya en verdad es verdaderamente angustioso, ¿no? Es angustioso. Antes no sabían nada, pero es que ahora lo que saben es cómo humillar, cómo perseguir o cómo explotar mujeres. Y naturalmente prohibir los bienes de alquiler, convertirlo en delito, porque es que hay gente que cree que en España, porque no está permitida la inscripción en el registro civil, es un delito. Y no lo es, claro que no se puede perseguir. Se hacen ferias de vientres de alquiler, ferias en varias ciudades de España cada año, ofreciendo muchachitas, mujeres, a los tipos que quieren alquilarlas. Y naturalmente impedir que esta ley trans se apruebe. Y yo tengo bastante confianza en que haremos una campaña, como ya hemos empezado, pero que podremos hacer con otra libertad cuando salgamos del confinamiento, para impedir que los demás partidos, si lo presenta Podemos, pues bueno, luego tiene que contar, por supuesto, con el voto de los demás partidos. Y hemos de hacer una campaña de convencimiento, de reflexión y de convencimiento de los demás partidos. La ley no puede aprobarse. No puede. Y bueno, entonces claro, ya vamos viendo cómo hay muchas diferencias entre el movimiento feminista del 75, ¿no? El año de las mujeres, con el movimiento feminista actual. Entonces, a modo de conclusión, tanto entre la primera entrevista como la segunda, ¿qué grandes diferencias tiene para ti y qué objetivos públicos tenemos que conseguir? Bueno, además de todos los que ya has comentado en el Partido Feminista. Hemos hablado ya de estos dos temas, ¿no? Las diferencias eran esas. En aquel momento estábamos luchando por la supervivencia, por la existencia de seres políticos, de seres laborales. No participaban apenas en el trabajo asalariado. Claro, naturalmente hoy hemos de continuar con la participación laboral y hemos de intentar que no nos maten cada semana como está sucediendo. Esa es la agenda fundamental. El derecho a la vida, el derecho al trabajo y a una categoría laboral y social igualitaria con el hombre. Pero eso que todavía tenemos por conseguir, eso todavía es el testamento de nuestras antepasadas. Esto es lo triste, que apenas podemos avanzar en el camino hacia el socialismo y el feminismo porque estamos paradas continuamente en las mismas reivindicaciones. Es que resulta verdaderamente, patético y a veces desanimador pensar que la lucha contra la violencia por conseguir una ley que verdaderamente nos proteja, no como la que tenemos ahora, resulte que no se avanza nada, que ahora, incluso en este confinamiento tan doloroso, están asesinando mujeres. Y que la solución, por decirlo así, que ofrece ahora nuestra ilustre ministra de Igualdad, es que se llame al 016. Es que eso se puede decir en serio. Se puede decir que es la solución a la mujer que está absolutamente sometida y esclavizada y maltratada. Y después de llamar al 016, ¿qué pasa? Nos han explicado cuáles son las soluciones que se toman entonces. ¿Qué pasa? ¿Va la policía a la casa y se lleva al marido? ¿O le toma la denuncia y los deja allí a los dos encerrados? ¿O se lleva a ella y la mete en una casa de acogida? Si es que están, si es que existen, si es que están abiertas, que tampoco nos lo han contado. En esta clandestinidad en que vivimos, ¿me quieres decir si es que las casas de acogida funcionan? No lo sé. ¿Y cómo funcionan? ¿Y qué espacios tienen? Bueno, pues nada de todo esto. Aquí el gobierno que tenemos no está para explicar detalles. Estos son detalles, ¿no? Hay un teléfono y que llamen al teléfono. Claro, además que esta medida es completamente insuficiente, porque es que lo que dices tú, una vez llamas, después, ¿qué medidas te aseguran? No te aseguran ni siquiera la seguridad. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa?
Y hay policía en este país, en nuestro país hay policía bastante para atender cada llamada de cada mujer que esté en peligro o que esté aterrada o que esté maltratada. La hay, de verdad. La hay, si sabemos que no se puede ni vigilar el cumplimiento de las medidas de confinamiento. Porque, entre otras cosas, lo que ha sucedido en los años pasados, que ha sido el neoliberalismo desatado, se ha privatizado casi todo y se ha eliminado parte del sector público. Bueno, pero entre el sector público también está la policía. La policía, la Guardia Civil, las policías locales y las policías autonómicas. Y no tienen medios. Ha habido hasta manifestaciones de lo poco que ganan, de la falta de instrumentos, de requisitos. A mí me ha contado la policía que a veces un coche no puede salir porque no tiene gasolina. Esto lo saben ustedes, me refiero al común de la población española, cuando pide que le bajen los impuestos, por ejemplo. Bueno, pues no hay policía para todo, y mucho menos para atender las que deben ser miles de llamadas del 016. Claro, y además vemos cómo es urgente que se aprueben todas esas medidas que se tratan en el Convenio de Estambul, porque vemos cómo en España... no dice que es el Convenio de Estambul, querida amiga. Ustedes no sé si lo han leído, pero leído con detalle, no tiene nada nuevo para la ley de violencia que tenemos, más que aceptar que son víctimas todas las mujeres a que son agredidas por un hombre, tengan o no tengan relación sentimental con él. Esta es la gran diferencia, evidentemente, una diferencia importante que hay que remarcar, que tiene con la ley nuestra, que es inaceptable. Pero por lo demás, no hay ningún avance más, porque la reclamación que tenemos que hacer, la cual me gustaría que me apoyaran las compañeras, que me parece que muchas veces o están distraídas o no están de acuerdo, es que hay que invertir la carga de la prueba. Es decir, que a la mujer se le dé un plus de sinceridad o de veracidad frente al maltratador. Porque el delito se comete en la soledad de la casa, en el 90% de los casos. No hay prueba que pueda demostrarlo. Mira, el 55% de las denuncias que se presentan se archivan sin más trámite. Están mal formuladas, no se explica cómo se tiene que explicar y no tiene pruebas. Bueno, pero las que siguen adelante en el juicio acaban en su mayoría en una condena de menos de 2 años que el maltratador no cumple. En España se hizo un estudio importante en la Universidad de Barcelona explicando que solo el 6% de las mujeres maltratadas tiene posibilidades de ver a su maltratador en la cárcel. Ni lo verán en la cárcel, ni se lo quitarán de la casa donde está, ni evitarán que la asesine. Entonces, el Convenio de Estambul esto ni lo prevé ni lo puede imponer, porque la legislación penal, además de cada Estado, forma parte de la soberanía de ese Estado. Y para modificar la ley de violencia hace falta que el Parlamento de España lo apruebe, teniendo en cuenta que además la blindaron, la hicieron ley orgánica, con lo cual se necesita mayoría absoluta del Parlamento para cambiarla. Y además no admite que haya una petición popular de cambio de legislación, que eso es lo que significa llamarse orgánica. Bueno, y además estaban tan contentas las socialistas porque habían llegado al consentimiento, al consenso con el Partido Popular y los demás partidos de derecha. Eso ya solo indica que era una mala ley. Ya solamente pensar que vas a sacar una ley por consenso es que está a favor de la derecha, porque no, la derecha no la aprobará. Bueno, pues estamos encalladas en esto y el Convenio de Estambul no te resuelve nada. En todo caso, podemos incluir, después de 16 años, podemos incluir en el capítulo de víctimas a las que no son la esposa o la amante o la compañera, ¿verdad? La madre, la hermana, la cuñada, la hija y la prostituta, suponiendo que consideren que es una mujer. Pero nada más. Hace falta una modificación importante de la ley que nosotras hemos hecho, un estudio, ya lleva no sé cuántos años, que hemos llevado al Parlamento a todos los partidos políticos, que hemos intentado consensuar con el movimiento feminista sin conseguirlo, porque consideran que esa ley es maravillosa y que, bueno, si no se cumple, en todo caso es porque los jueces son malos, ¿verdad? Bueno, ya podríamos hablar de los jueces, etcétera, pero los jueces dictan sentencias de acuerdo con la ley, porque si no sí que podrían ser acusados de prevaricación. Y eso es lo que sucede, que tienen el resguardo, que tienen el apoyo de esa ley de violencia.
Y con este escollo, que es un muro, nos tropezamos. Como además parece que a pesar de muchos alarajas y muchos discursos y de que les hacemos homenajes, realmente la violencia contra la mujer no importa. Nuestro país, cuando se le hace una encuesta, entre los 20 primeros problemas no considera que esté ese. Es el único delito de odio que no está tipificado, la misoginia. Bueno, no tipificado como delito de odio, pero sí está tipificado como delito de agresiones, ¿no? Pero sin embargo no se persigue. Exacto. Pues nada, habrá que juntarse para que se cambie esto en la ley mínimamente. Yo creo que sería bueno que cuando termine este periodo de confinamiento en que estamos, pues haya un acuerdo entre todas las fuerzas feministas, y yo añadiría de izquierda, para modificar parte, o al menos parte, de estos gravísimos problemas que tenemos delante, ¿no? Y que pues pusiéramos a la tarea eficaz, como digo, de aprobar una ley de abolición de la prostitución, porque esto no lo hacemos. No se avanza ni se va a avanzar, ¿no? La aprobación de una ley es un proceso muy complicado, pero muy complicado, en el que además en la correlación de fuerzas políticas que tenemos, pues es muy difícil conseguir los votos necesarios para la aprobación. Y si realmente todo el movimiento feminista, y de una manera eficaz y continuada y constante y valiente, no se empeña en conseguir que los partidos políticos aprueben eso, no se va a aprobar. Que no lo sueñen. El lobby proxeneta es fortísimo. Sabemos el negocio que es, sabemos los millones que mueve y la cantidad de interesados que hay ahí en ello. Este es uno de los temas, y voy a ir relatado los otros, ¿no? Hemos de ponernos de acuerdo en que la fuerza la tenemos que hacer de una manera coordinada y unida, y sin enfrentamientos y resquemores y protestas y encontronazos, ¿no?, entre nosotras, pero naturalmente contando con las fuerzas políticas, porque los cambios que se puedan hacer tanto en la legislación como en el gobierno son políticos. Y si el movimiento feminista, esto lo comentamos en la otra conversación, no se plantea participar en el poder político, pues estaremos con una pancarta en la calle para el resto de la historia de nuestra especie, vamos. Claro, porque además en el tema de la prostitución hay mucha gente que no lo sabe, pero es que España es el primer país consumidor solamente en Europa y el tercero en todo el mundo. Entonces, por favor, hay que parar ya esta barbarie. Feminismo o barbarie. Exactamente, feminismo o barbarie. Esperemos que todos y todas escojan el feminismo. Esperemos. El gigante neoliberal es demasiado grande, pero bueno, juntándonos con las fuerzas también podemos demostrar que somos grandes. Lo único que nos falta es ser inteligentes. Ahí vamos, a formarse mucho con la memoria histórica, que es muy importante. La sabiduría es poder. Exactamente. Encantada de haber estado contigo. Y contigo, Lidia, como siempre, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Por ejemplo, memoria viva de este país y, bueno, pues por mí la entrevistas más contigo, porque siempre clarificas mucho las cosas. Muy bien. Pues hasta pronto. Espero poder verte personalmente algún día. Ya verás cómo sí. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Lidia. Muchas gracias. A ti. Adiós.